Como lo mencionaba al inicio, el término de localización suele tener diversas interpretaciones. El sector humanitario se refiere a ese proceso de involucrar mejor a los actores locales y nacionales en todas las fases de acción, y eso incluye un mayor apoyo en las acciones dirigidas en los territorios. Para comenzar este diálogo, en este tema hemos invitado hoy a varios expertos y especialistas sobre la materia que nos van a permitir y nos van a ayudar a profundizar en conocimiento sobre lo que el equipo de Together ha considerado un mandato internacional que han suscrito los gobiernos donantes y las organizaciones internacionales. Entonces, yo quiero invitar a José Luis Barreiro, coordinador del Foro ONGI, acá en Colombia, a que me acompañe la mañana de hoy en este panel. También a Jorge Cárdenas de la Fundación Sahed. Un aplauso para él también. A Iván Vargas del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Y acá a mi lado a Claudia Rodríguez de la Fundación Jalú. Como ven, tenemos representación de todos los niveles. Ya han visto que para cada uno de nosotros y del mismo sistema hay distintos significados, y ellos hoy nos van a ayudar a aclarar esas dudas o a construir también nuestro propio concepto de localización. También al final de este panel vamos a abrir los micrófonos para que cada uno de ustedes pueda también hacer sus preguntas al respecto y aclarar sus dudas. Yo he preparado aquí una chuletica con algunas preguntas importantes que creo que cada uno de nosotros va a poder ir respondiendo en su momento. Le pediría por favor apoyo al equipo de producción para que nos acerque un micrófono. Yo voy a empezar de la escala más alta a la más bajita, por decirlo así. Entonces le vamos a dar el micrófono al profesor José Luis, quien, le digo profesor porque fue una persona que nos acompañó en un proceso de formación en acción humanitaria y nos abrió los horizontes a todos con ese amplio conocimiento que tiene sobre el sistema y las acciones que realizan desde el foro. Yo la pregunta que le tengo es ¿cómo se están coordinando las organizaciones internacionales dentro del foro en Colombia y cuál es el papel del foro en esta coordinación, pensando en ese enfoque de la localización? Vale, primero de todo una corrección. El foro no es un foro ONGI, porque ONGI es ONGs internacionales. Esa es una realidad que teníamos hasta hace 2 años más o menos. El foro se llama actualmente Foro de ONGs Humanitarias Colombia. Y ojo, no pone en Colombia porque significaría darle un perfil internacional aterrizando en Colombia, ni de Colombia porque solamente sería para nacionales. Y hago esto para que vean la evolución que necesitamos en un espacio de coordinación como es el foro. El Foro de ONGs Humanitarias está integrado por unas 30 organizaciones y tenemos 3 tipos de organizaciones. Hay organizaciones internacionales con domicilio en el exterior, hay organizaciones nacionales que son parte de redes internacionales, y ahí está, por ejemplo, Save the Children Colombia, está Oxfam Colombia, está Plan, está Visión Mundial, y hay poquitas, y esperamos que haya más, ONGs nacionales no adscritas a redes internacionales. Y ahí se encuentran Jalú, la Corporación Infancia y Desarrollo y Tierra de Paz, las 3 que están en este momento. Cuando empezó el foro en el año 2019, la definición del foro es que tenías que estar legalmente registrado en Colombia,
tener acciones en Colombia, porque siempre es un punto práctico, queremos estar haciendo en Colombia, no somos meros financiadores, y si estás trabajando a través de tus socios tienes que estar en Colombia. Legalidad, quiero decir, registro en Colombia, estar en Colombia, pagar una pequeña cuota o gran cuota, según la economía de cada uno, y se pedía que se tuviera trabajo en más de un país de Colombia. ¿Qué quería decir eso? Que podía haber una ONG colombiana que trabajara, por ejemplo, en Ecuador y podría ser parte del foro, pero se buscaba que fuera internacional, no que fuera colombiano o no colombiana, sino internacional. Esta última característica la quitamos en plena pandemia hace año y medio, 2 años, para poder incluir a socios nacionales, y esto también fue parte de los diálogos que tuvimos y las reflexiones que tuvimos dentro del foro. Es decir, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace diferente a las organizaciones nacionales en Colombia? Entonces, en el foro, la primera categoría de ONGs internacionales con domicilio fuera, cuando hemos hecho un análisis de quiénes somos nosotros, como foro, como colectivo, ¿verdad? Somos aproximadamente incluimos entre trabajadores y trabajadoras, unos 6.300 trabajadores y trabajadoras. 2/3 partes de estas personas son mujeres. Hay bastante equilibrio de paridad en los puestos de dirección. Aproximadamente, colectivamente, entre todos, y entenderán que hay diferentes tamaños, se ejecutan unos 160 millones de dólares al año con las diferentes acciones. Aquí hay fondos humanitarios, también yo creo que hay fondos de construcción de paz y de desarrollo, y llegamos aproximadamente a 2.300.000 personas al año en Colombia, con los diferentes niveles de crisis. Y de nuevo, pues cada uno hay diferentes tamaños, ¿no? Dentro del foro, el foro tiene 3 funciones. Tiene una función de representarnos a las ONGs en el equipo humanitario del país, representar ante ACNUR, ante el gobierno incluso, colectivamente. Esto no quiere decir que cada organización hace sus acciones individuales, pero colectivamente, tener una visión colectiva. Tenemos una agenda de incidencia para cambiar aquellos aspectos que creemos que habría que cambiar en Colombia desde un punto de vista humanitario, a veces desarrollo, pero sobre todo humanitario, y tenemos una serie de grupos de trabajo internos que nos ayudan a coordinarnos. ¿Cuáles son esos grupos de trabajo? Un grupo de administradores. Necesitamos un abogado, necesitamos qué tipo de banco nos puede hacer esta gestión, necesitamos hablar sobre este tipo de impuestos. Ahí los administradores pueden hablar entre ellos. Tenemos un grupo de trabajo para temas de seguridad, que es muy relevante en Colombia, pero sobre todo, y es relevante para este encuentro de ustedes, tenemos un grupo de localización, donde estamos pensando, esto que mencionaban ustedes en la presentación, qué significa localización para Colombia. Y en los distintos países donde está Together son contextos muy diferentes. En contextos de África, de DRC, probablemente las organizaciones y el personal de las organizaciones internacionales es un personal pues, que no está mucho tiempo en el país. Sin embargo, en contextos como los de Latinoamérica, y hablo, por ejemplo, mi caso personal, yo llegué coordinando hace 25 años un programa humanitario de Cáritas, en ese momento Cáritas Española, y pues me he quedado, por situaciones me he quedado, y no es un contexto en el que uno va flotando. Entonces ahí los límites de qué es nacional, qué es internacional, no son tan claros. Hay más puentes, de hecho, que en otros contextos, y hay que adaptar qué significa localización para Colombia. Bueno, otra pregunta que nos hacíamos es ¿qué piensa sobre el estado actual de la localización en Colombia? ¿Dónde estamos en ese espectro, en ese recorrido que debemos hacer? ¿Qué tanto nos falta? Vale. Como tú dijiste, yo he sido profesor de algunos de ustedes en el curso que facilitó Together precisamente a sus socios, ¿no? Y precisamente estaba reflexionando cómo ha sido históricamente, ahora voy a tu respuesta, cómo ha sido históricamente el cambio. Recuerden que a principios del siglo XXI, el año 2003-2004, empezó la reforma humanitaria. La reforma humanitaria era un esfuerzo del mundo humanitario para integrar a las ONGs, en ese caso ONGs internacionales, sobre todo humanitarias, en el sistema humanitario, para que Naciones Unidas no fueran los únicos o el único espacio en el que se pudiera hablar de lo humanitario. Y ahí se integró a las ONGs internacionales, sobre todo, en los equipos humanitarios de país, en coliderazgo de los clústeres. Fíjense que eso pasó hace casi 20 años, 15 años.
A partir de la cumbre mundial y de la reunión de Estambul, se da otra vuelta de tuerca y se dice, no, ojo, no solamente son las ONGs internacionales. ¿Qué pasa con las ONGs nacionales que son locales? Y ese diálogo que se inició en la cumbre humanitaria, que fue del año 2014-2015, creo recordar, apenas se está desarrollando hace un par de años con fuerza en Colombia. El año pasado el evento que organizó OCHA para reflexionar cómo estamos yendo con el gran bargain, con el gran acuerdo, pues estuvimos ahí reflexionando en conjunto. Ahí vamos, ahí vamos. El esfuerzo de Together es muy importante. Yo creo que la formación no solamente de las 5 organizaciones socias locales de ese esfuerzo, sino más organizaciones que están aquí, es clave. Es clave el esfuerzo de organizaciones como Diaconie, que creo que les va a acompañar en los próximos días, que trabajan a través de socios como JALU, como Infancia y Desarrollo, como la Tierra de Paz. Está el esfuerzo de pensar dentro del foro qué significa esto de localización, y luego hay otra red que no nos ha podido acompañar hoy por un tema médico, que es NIAR. NIAR es una red también, lo digo para que tomen nota, para los que son organizaciones locales y nacionales. NIAR es una red de organizaciones de sociedad civil local que nace en África, pero que tiene una dimensión global para poder hacer una red de ONGs humanitarias sur-sur. Y están buscando socios. Entonces, fíjense que el estado estamos pensando, estamos avanzando, hay espacios en los que hay que estar, y les invito a todas las organizaciones que estén, sea foro, sea equipos humanitarios locales, sea NIAR, o sea otras estructuras que creen, pero tenemos que avanzar para coordinarnos y ustedes tienen que tener una voz unida y más potente. La unión hacia la fuerza. Sí, en ese sentido, y lo mencionabas, ¿cuáles son los desafíos que tiene el foro para incorporar a estas organizaciones locales a su dinámica? A ver, el foro como desafíos no los tiene. No los tiene. ¿Cuál es el reto que tienen organizaciones nacionales locales, por no hablar de dimensión nacional y dimensión local, para integrarse en una estructura nacional como es el foro? Pues hay temas logísticos. Hay un tema que es logístico, que las reuniones las tenemos en Bogotá, pero se pueden buscar nuevas alternativas para hacerlas virtuales o hacerlas híbridas, como las estamos haciendo todos. Eso es un desafío. Un segundo desafío es la parte económica. El foro actualmente tiene una cuota anual de $3.000 al año para todas las organizaciones, excepto para las organizaciones nacionales que tengan un presupuesto menor de $500.000, con lo cual ahí la cuota es de $1.500. Y son las normas que tenemos, hacemos esa excepción, pero la idea es para poder dar más cabida. Y ahí lo que invitamos es que cualquiera de las organizaciones, ya sea de Together o ya sea de otros espacios, ser parte del foro, que lo vean útil, pues que se pongan en contacto con nosotros y no puedo decir que vamos a aceptar a todo el mundo, pero vamos a valorarlo. Pero hemos tenido puertas abiertas a todas las organizaciones y todas las que han pedido entrar en el foro han entrado realmente. Claudia Lili lo sabe porque cada vez que tenemos un nuevo miembro, desde la coordinación del foro, enviamos una comunicación a todos y no ha habido ninguna situación en que alguien haya dicho que no. Quizás esos son los retos más de carácter administrativo y de coordinación. Cómo hacer eso realidad, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos que pensar, ¿qué es localización? No es nación. Una organización necesita tener socios o no tiene que tener socios. Pero eso es parte de la riqueza de lo que hace la sociedad civil, y en el foro lo que creemos es que tenemos que entendernos. Hay organizaciones que son puramente humanitarias, otras que hacen humanitario y desarrollo, otras que son más propensas a ser más vocales para hablar de derechos humanos. Hay que tienen socios, que hacen incidencia o que no hacen incidencia. Cada uno como sociedad civil, cada uno somos diversos. Y eso también es parte de la localización, entender la diversidad, ¿no? Muy bien, José Luis, gracias por esos aportes. Yo quiero pasar acá con el compañero de SAED, con Jorge, porque tengo una inquietud con respecto a, como actor local, cómo participan en esa respuesta a crisis nacionales. Ok, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Yo vengo desde Montería, primera vez acá en Cúcuta. Nosotros como Fundación SAED somos nuevos, ¿no? Teníamos 10 años ya trabajando para el desarrollo y todo el tema de respuesta humanitaria en el país.
Creo que desde el punto de vista de la localización, aprovecho también el espacio, somos parte de ella. Precisamente la Fundación SAGED sale de una apuesta de dar capacidades locales de OCFAN GB en una emergencia en el año 2011-2012 en el departamento de Córdoba. Por lo tanto, somos parte de ese proceso, ¿cierto? Aunque el acuerdo se firma en el 2016, ya se venía hablando del tema de dejar capacidades locales para poder responder ante emergencias, y por eso la fundación existe, para poder responder de forma inmediata. ¿Cómo trabajamos de la mano para poder aliviar el sufrimiento humano en una crisis humanitaria? Desde la fundación, pues nosotros hemos tenido espacios importantes, como somos parte del equipo local de coordinación en el departamento de Córdoba, por ejemplo. También somos parte del clúster de agua y saneamiento. Nosotros somos, nuestra bandera en actuar precisamente es el tema de agua, saneamiento e higiene en el país. Y también hemos intentado hacerlo con el Estado. O sea, esos espacios son muy difíciles, por ejemplo, de entrar y poder ayudar un poco al Estado en los consejos municipales de gestión de riesgo, en los consejos departamentales de gestión de riesgo, lo que dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo también. Entonces, queremos también estar en esos espacios que son muy importantes. Es un poco complicado, un poco difícil, pero lo hemos hecho. Entonces, desde nuestra experiencia hemos puesto a disposición en estos espacios todo el tema de personal, de recursos humanos, de nuestras capacidades y de la tecnología que hemos implementado en diferentes zonas del país en cuanto al tema de agua y saneamiento. Tenemos también información importante de las comunidades donde estamos. Recuerden que el tema de la localización también es tener información actualizada y un diagnóstico participativo actualizado de nuestras comunidades donde estamos ubicados nosotros, ¿cierto? Entonces, esa información es importante para poder brindarle al Estado, obviamente, apoyo en este tipo de respuestas. También como fundación ejecutamos proyectos de emergencia. Ahora mismo estamos trabajando en proyectos en el Chocó, en Ismina y en el Camel del Darién, en el Río Atrato, donde de pronto lo que es el sector público muy poco llega, ¿cierto? Entonces esas comunidades alejanas, comunidades indígenas, comunidades afro, estamos trabajando con ellas. Y también en La Mojana recién salimos de un proyecto de emergencia, entonces de eso hacemos en el territorio. Me parece fundamental dos cosas que has mencionado. Una, precisamente que como organizaciones somos un músculo adicional a la respuesta del Estado y que hay que trabajar en eso, en transformar esa visión que tiene el Estado hacia nosotros, que creen que estamos allí es para señalar las falencias que ellos puedan tener y por el contrario. Y lo otro es esa generación de capacidad instalada en las comunidades que puede traducirse en una ciudadanía activa. Entonces, ¿qué rol tiene esta ciudadanía activa en el marco de una respuesta? ¿Qué delegamos en la comunidad? ¿Cuál es ese voto de confianza que vamos a generar en la comunidad para que ellos tengan como ese rol protagónico? Claro, mira, nosotros hemos intentado de todos los espacios que tenemos a nivel comunitario generar capacidades en la zona, ¿cierto? Capacidades que busquen apropiación de todo el sector de agua y saneamiento en estas comunidades. Lo que la comunidad activa debe pensar mucho en estar desarrollando y tener información actualizada de las comunidades. Siempre uno va, por ejemplo, a las comunidades y de pronto presenta problemas porque no tienen un censo actualizado, no hay un diagnóstico de la zona actualizada, de pronto no conocen un poco el territorio. La idea es que con los líderes y lideresas y asociaciones se busque aumentar estas capacidades para que tengan claridad y tengan actualizado todo ese tipo de información que en su momento, como son los primeros respondientes, tengan a la mano para poder trabajar en conjunto. Un tema que desde la Fundación hemos pensado es que estas personas activas en la comunidad generan sostenibilidad. O sea, nosotros son los que están en el territorio,
antes, durante y después del evento adverso, ¿cierto?, de una emergencia. Por lo tanto, es importante que ellos, como tal, generen las capacidades en las comunidades. Bastante interesante, y esto es una experiencia peculiar porque no suele ser así. La respuesta humanitaria no suele ser así, suele ser una fórmula ya preparada donde llego, entrego lo que voy a entregar y salgo del territorio, pero no involucro a la comunidad en el ejercicio. Yo quiero pasarle el micrófono al compañero Iván, porque con él también hay una peculiaridad. Como una organización que su principio está basado en la fe, independientemente del tipo de iglesia que sea, pero todos creyentes en la fe, se suman a esta respuesta humanitaria, y en especial desde un espectro nacional, porque Pastoral no es tan localizada a un territorio, sino que tiene una representación de escala nacional. Y con esto puede tener ventajas, pero al mismo tiempo entiendo que puede tener desventajas. Bueno, Andrés, muchas gracias. De pronto, para responder a esa pregunta, sí es muy importante explicar cómo es la estructura de Cáritas. Seguramente las personas que han trabajado en otros países han visto que en casi todos los países existe una Cáritas. Entonces, nuestro aliado en este proyecto es Cáritas Alemana, pero en cada país, bueno, José Luis nos decía, él llegó aquí a Colombia también trabajando con Cáritas Española, ¿cierto? Entonces, cada país existe una Cáritas que es esa representación del trabajo social que realiza la Iglesia Católica. A veces, para explicar un poquito, decimos, es como si fuera la ONG de la Iglesia Católica. No es la definición más aproximada, pero a veces uno, para explicarlo, lo dice así. Entonces, ¿la Cáritas qué es? Es la representación del servicio social pastoral que realiza la Iglesia Católica en cada territorio. Eso a veces nos ha llevado a una especie de confusión, porque a veces se da a entender como si Cáritas fuera una organización internacional, y no es así. Incluso a veces nosotros, cuando entramos en el debate de la localización, nos dejamos llevar un poquito como por esa lógica, pero luego, a medida que empezamos a discutir este concepto de la localización, decimos no, nosotros en cada país la Cáritas se constituye como una organización local, y en cada territorio el servicio que realiza cada diócesis, cada parroquia, es una representación local del trabajo que realiza la Iglesia Católica. Aquí está el ejemplo de la diócesis de Cúcuta, que tiene un servicio pastoral social y es autónomo e independiente de la Cáritas Colombia. Entonces, la estructura jerárquica de la Cáritas no es vertical de arriba para abajo, sino que es al revés. ¿Cómo se constituye el servicio social de Cáritas o de la Iglesia Católica? No es que a nivel global en Roma la Cáritas internacional y cada Cáritas de cada país depende de Roma, sino que es al revés. ¿Cómo se constituye en Colombia el servicio o el Secretariado Nacional de Pastoral Social? Se constituye a través de una federación que agrupa a todo el servicio pastoral de cada diócesis, en donde se elige al gobierno de la Cáritas Colombia, y a su vez a nivel global las diferentes Cáritas eligen el servicio o la dirección de la Cáritas Internacional, pero es independiente, ¿sí? Entonces, para decir que efectivamente la Cáritas es realiza una respuesta humanitaria localizada, nosotros como Pastoral Social Cáritas Colombia no realizamos la respuesta humanitaria directa, sino que siempre promovemos es que en cada territorio, cada diócesis, cada pastoral social local realice la respuesta humanitaria lo más localizada posible. Entonces, esto también un poquito como para decir de qué forma nosotros entendemos y vamos también un poco discutiendo con este concepto de la localización. Nosotros decíamos es que nosotros ya desde el lenguaje pastoral y el lenguaje de la doctrina de la Iglesia ya hacíamos localización en otros términos. Hay un concepto que es muy pastoral, bueno, incluso no solamente pastoral, sino que incluso en el lenguaje gubernamental se habla de la subsidiariedad, ¿sí? ¿Qué es la subsidiariedad en un término global? Y es que siempre se debe respetar la mayor autonomía de las comunidades o de lo más local, y solamente se interviene a medida que sea necesario. Entonces, cuando hay una emergencia a nivel local, ¿quién es el primer respondiente? La alcaldía.
Si la magnitud de la emergencia supera la capacidad de la alcaldía de intervenir cada vez más órganos, a nivel que si la emergencia es muy grande, pues ya entra a intervenir el Estado u organizaciones internacionales. Nosotros como iglesia hacemos lo mismo, y es que cuando hay una emergencia de orden local, nosotros acompañamos a la diócesis para que sea la iglesia local, la diócesis, en este caso por ejemplo en Cúcuta, cuando hay una emergencia en el territorio de la diócesis de Cúcuta, promovemos y acompañamos para que la diócesis responda, pero es la diócesis de forma local quien responde. Y si la magnitud de la emergencia supera, digamos, una respuesta local con recursos propios, pues ya entramos a acompañar, en ese sentido buscar muchos más recursos a nivel global, pero siempre garantizando esa autonomía de la diócesis. Entonces nosotros, en ese sentido, cuando hablamos de esta respuesta contextualizada, nosotros efectivamente lo hacemos, buscamos siempre en esta estructura federal, si se puede decir, de la iglesia, que nosotros buscamos fortalecer esa capacidad de respuesta de cada territorio, de cada diócesis, inclusive de las mismas parroquias, para que se evidencie cómo la iglesia está presente en los territorios. Nosotros como Cáritas consideramos un actor, no solamente un actor humanitario, como tú dijiste, a nosotros nos inspira también un sentido de fe. Dentro de la estructura de las diferentes organizaciones, las organizaciones basadas en la fe se reconocen como tal, es decir, se reconoce que si bien participan del sistema humanitario, no son actores exclusivamente humanitarios como son, pues por ejemplo, OCHA o ACNUR, hablando de Naciones Unidas, u otras organizaciones humanitarias que son exclusivamente humanitarias. Nosotros pues obviamente nos basamos desde el principio de la fe, donde hay una inspiración pastoral y donde pues también, además del servicio humanitario, también hacemos otro tipo de acciones. También hay una presencia territorial que viene de antes de la emergencia y perdura más allá de la respuesta directa de la emergencia, ¿cierto? Y en ese sentido también hace que se busque más allá de la respuesta humanitaria una sostenibilidad que va incluso pues también desde un acompañamiento desde la espiritualidad, que busca también una dignificación de la persona en todo el proceso de recuperación de la emergencia. Sí, creo que Iván ha mencionado algo importante y es el reconocernos como actores humanitarios, y que esto no es una cosa alejada ni de las grandes esferas internacionales, sino que efectivamente en el territorio somos actores humanitarios, que nuestra jurisdicción, podríamos decirlo así, puede ser un municipio, una comunidad en específico, pero que esto cobra todo un sentido cuando lo engranamos con otros espacios. Pero acá tengo a Claudia, que para mí es la experiencia como que ella lo logró, ella lo hizo. Entonces, Fundación Jalú tiene como todo ese reconocimiento y ese relacionamiento en estos espacios de coordinación, pero que a fin de cuentas es una organización local y que está haciendo presencia en diversos territorios y que tiene toda una estructura y una estrategia de respuesta a diversas situaciones, pero que nos pregunta, o sea, bajo este concepto de localización, siento que ustedes fueron como los primeros que dieron ese paso. Entonces, ¿cuáles esas barreras con las que ustedes se encontraron y esos desafíos que tenemos los que venimos atrás para alcanzar medianamente este principio? Bueno, muy buenos días para todas y todos y muchas gracias por invitarnos a este espacio. En efecto, tú tienes toda la razón. Yo creo que fuimos la primera organización colombiana que pudo acceder a la ejecución de un proyecto bajo la estructura del Fondo Humanitario que en su momento lideraba y coordinaba OCHA en el marco de la operación de la arquitectura humanitaria. Y yo tengo para decirle a este congreso, a este foro en el que nos encontramos hoy, a las personas que están también conectadas vía virtual y a quienes están aquí presentes que representan o no, o que tienen organizaciones asociadas o conocidas,
que los desafíos, por lo menos desde mi experiencia, son, al menos identifico 4. El primero es romper la barrera del anonimato, salir del anonimato después de que se decide constituir una organización. Nosotros duramos unos 3 o 4 años desde la conformación hasta que pudimos acceder a ejecutar un proyecto. Y más o menos lo asimilo a la experiencia de las personas que recién terminan su carrera, que les piden años de experiencia, un título pero con años de experiencia, entonces no tienen cómo demostrar ni la capacidad financiera ni la trayectoria para implementar, aunque tengan la capacidad técnica y el compromiso, ¿cierto? Entonces ese es el primer desafío, como el romper ese anonimato y que poder contar con la oportunidad. Lo segundo, pues es sostener la organización cuando los recursos llegan con una destinación específica a la operación, no al funcionamiento de la organización. Y las organizaciones colombianas, pues no tenemos la ventaja que de pronto las organizaciones internacionales tienen de gozar de la accesibilidad a los fondos de los donantes, que les permite tener un pedacito, un fragmento de los fondos para sostener y funcionar. Nosotros no, nosotros tenemos que implementar, rendir cuentas peso a peso y tenemos que entonces buscar sostenernos, digamos, con el propio esfuerzo casi que de la capacidad humana de quienes estemos dentro de la organización. Y creo que ese es un desafío muy importante para las organizaciones que buscan emerger y al final terminan desistiendo porque no logran sostenerse. El tercer desafío tiene que ver con el acceso a los mecanismos y a la arquitectura humanitaria, y eso pasa por el conocimiento de la arquitectura, ¿cierto? Hay capacidades locales maravillosas, hay gente que tiene toda la capacidad de hacer la respuesta, que podría hacerlo con mucha más eficiencia y no tienen acceso a los mecanismos de coordinación, porque aunque José Luis y todos quienes estamos aquí conocemos, pues que es un espacio abierto también, o sea, no hay unas restricciones, unas barreras grandes que impidan a las organizaciones acceder, pero no hay conocimiento, las organizaciones locales no conocen la existencia de la arquitectura humanitaria, cómo funciona, cómo se accede, cómo se puede llegar a buscar este tipo de mecanismos o este tipo de espacios de coordinación. Entonces el país es vasto, es grande, las emergencias son recurrentes, son de todo tipo y los fondos pues no son tampoco inacabables como para decir que vamos a poder cubrir todas las emergencias. Entonces ese creo que es el tercer desafío. El cuarto, más que un desafío, es una capacidad que yo creo que existe en las organizaciones, y es que somos capaces de ejecutar acciones intersectoriales. La manera como está estructurada la arquitectura humanitaria es sectorial, entonces marca unos linderos entre un sector y otro, pero también marca unos intersticios o unas formas de traslapar un lindero con el otro, un sector con el otro, y eso hace muy difícil que una organización se pueda matricular en un sector, y entonces se vuelve un complique porque no sabemos a quién le vamos a responder, si al sector WASH o al sector salud, o al sector de protección. ¿Sí? Entonces ahí creo que hay un desafío, pero también una capacidad enorme que sí tenemos las organizaciones locales, y es hacer la intersectorialidad. Yo quisiera cerrar con un paréntesis con el que pude haber abierto, y es que tú dijiste que fuimos la primera organización, y en efecto fuimos muy afortunados porque en el 2014 se hizo un experimento por parte del del Fondo Humanitario, y fuimos la primera organización local que ejecutó un proyecto humanitario con el Fondo Humanitario liderado por OCHA. Y eso pues digamos que nos permite decir que seguramente hicimos bien la tarea, porque permitió abrir un camino para que sigan existiendo acceso a fondos, pero también tengo que decir que gozamos de una confianza que depositaron las agencias en su momento,
OCHA, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF en su momento, pero tengo que decir también que gracias a en particular Diaconí, que nos apoya muy de manera distinta o considerablemente distinta a cómo se maneja desde el seno de las agencias de Naciones Unidas, una relación un poco más horizontal, más de colegaje, digamos, porque no hay como el rol de implementador, que es el que tendríamos en el caso del contexto de las agencias. No obstante, el UNFPA, por ejemplo, le ha apostado a fortalecer capacidades de ONGs locales y tiene 6 organizaciones que por lo menos conozco de cerca, que tienen un apalancamiento para que ganen en capacidad y puedan salir de digamos, de esa situación de anonimato. Entonces yo creo que esas son 2 experiencias muy positivas. Por supuesto, la apertura que tuvo el foro, José Luis, de permitir que ONGs nacionales ingresáramos al foro de ONGs internacionales, que en su momento se llamaba así. Creo que son oportunidades que tenemos en Colombia en este momento y que son pasos que se van dando en la vía de la localización. Sí, efectivamente aquí tenemos que pedir las recomendaciones, porque como lo dices, ustedes lograron cumplir con una tarea. Entonces aquí tenemos varias organizaciones locales, están hoy mostrando en nuestra feria su trabajo, sus aprendizajes, sus experiencias, pero desde Fundación Alud, ¿qué recomendaciones podemos dar a estas pequeñas organizaciones para empezar a enfocarse en el tema, pero también pensando en esos procesos de elaboraciones de propuestas técnicas, de la negociación, de la relación con esos cooperantes? Bueno, pues ahí yo creo que más que a las organizaciones le voy a hacer una recomendación a los donantes y a los cooperantes, porque creo que tenemos también la necesidad de avanzar hacia diversificar la respuesta, no hacerla tan estandarizada, porque las realidades locales también ameritan que tengamos una adecuación y una adaptación de las respuestas, que no tienen que ser específicamente bajo los criterios. O sea, yo sé que los estándares FERA son los estándares del mandato, ¿cierto? Pero es un contexto muy específico en el que surgieron los estándares que no necesariamente aplican o son consecuentes con las realidades, por ejemplo, de nuestro Pacífico colombiano, de nuestro Caribe colombiano o de la zona amazónica o de los llanos orientales, que marcan unos desafíos incluso para el cumplimiento de los estándares esfera. Entonces creo que ahí hay que mirar a ver cómo desde la cooperación y desde los donantes también nos ayudan a que haya una agenda más flexible que permita recoger las experiencias locales, la capacidad local. No puede ser posible, o sea, la agenda de localización no se va a llevar a cabo si nosotros no somos capaces de dar ese salto y de reconocer que aquí hay capacidades, que aquí hay formas de pronto distintas de hacer una respuesta que sea más pertinente a las realidades étnicas, culturales, socioeconómicas y también digamos de integración del país. O sea, el país es un país diverso, pero además excluyente en muchos sentidos, y si la ayuda humanitaria también es excluyente, pues como para dónde vamos, ¿sí? Creo que ahí hay un desafío más para los cooperantes que para las ONGs. A las organizaciones, ¿qué les digo yo? Pues uno, persistencia. No puede, este proyecto de organización tiene que tener una persistencia, una perseverancia, una tenacidad de resistir los desafíos de abrir el camino, de unirse, porque nosotros, por ejemplo, para salir del anonimato tuvimos que hacer una unión temporal. El primer proyecto fue en unión temporal y creo que esa es la forma, unirnos, porque cada uno solito, pues dice el dicho, una sola golondrina no hace verano, nos toca unirnos, ¿cierto? Nosotros hemos estado con SAGED y con otras organizaciones del país haciendo algunas reuniones, intentando como sumar y hacer colegaje para podernos complementar, para poder sumar esfuerzos y capacidades. Y lo tercero, pues, es que se acerquen y se aproximen a las estructuras que existen, a los equipos locales, al foro, a NIAR, que lo acaba de mencionar José Luis, que creo que son esfuerzos valiosos para tratar de ganar cada vez más capacidad en nuestro país.
A ti te digo que nos juntemos porque si no... Totalmente, totalmente. Esto es un ejercicio de revisión de pares, lo llamamos dentro del programa, y es precisamente juntarnos con otros para aprender de la experiencia del otro, del conocimiento del otro, cómo el otro está haciendo cosas y qué cosas tengo yo que le pueda enseñar también al otro. Nosotros dentro del programa tenemos algunos compromisos de fortalecimiento entre los mismos socios, precisamente porque entendemos que hay potenciales dentro de cada una de las organizaciones, ya sea por el trabajo que realiza o por los avances que haya logrado en esta agenda de localización. Entonces, yo no sé si el público está listo, preparado para hacer sus preguntas y cederles el micrófono en este espacio y poder continuar con esta agenda. Aquí tienen votar a la gente. Entonces, el equipo de protocolo, por favor, que nos apoye allí con el micrófono para las personas. Y tenemos también preguntas desde el streaming, recordándoles que estamos en transmisión en vivo. Saludos a todos los que nos ven a través de las diversas redes sociales. Sí, yo aquí les comparto este micrófono. Por acá y allá el streaming. Hay dos personas que tienen levantada la mano. Acá y allá. El equipo de protocolo, por favor, apoyarnos acá. Buenos días. Para hacer cumplimiento de una dimensión, quiero visibilizar mi organización. Soy de la Organización Venezolana de Jóvenes para Naciones Unidas. Nacimos en Venezuela del año 2007 y tenemos 15 años de experiencia. Actualmente somos parte del plan de respuesta humanitaria también. La felicito, señora Claudia, logró algo bien difícil y nosotros también participamos en los clústeres. También tenemos alguna articulación con los gobiernos y en enero registramos la OBJNU Global Colombia por las siglas y estamos muy interesados en apoyarlos. Nuestro trabajo está direccionado en agua, energía y alimentos desde un contexto humanitario y queremos brindarle la experiencia que tuvimos el año pasado de la Escuela Técnica Humanitaria. En Venezuela muchos jóvenes se gradúan y no pueden mirar y nosotros hicimos como un experimento para que las carreras que tengan principio puedan articular en esta arquitectura humanitaria. Y también para muchas personas adultas, docentes que han llegado hasta doctorado y quieren seguir haciéndolo, entonces los combinamos. Entonces, estoy muy agradecido con Salto Ángel porque a último momento nos encontramos viendo el Congreso y gracias a Salto Ángel estamos aquí. Entonces tengo dos preguntas. Una sí nos interesa, señor José Luis, la red NIA, porque pertenezco a organizaciones a nivel internacional con más de 10 países de África. Y esta escuela técnica humanitaria la hicimos con Gambia y con un país, y Ghana. Entonces tenemos varios chicos en Uganda, jóvenes de comunidades locales que estábamos haciendo desde Venezuela y Uganda y Gambia. Cooperación Sur nos interesa mucho. Usted, señora Claudia, pues nos interesa tener una reunión entre pares para ver cómo nuestra experiencia desde los clústeres en Venezuela pudiéramos combinar. Entonces somos colombo-venezolanos y estamos también en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y estoy como pez en el agua en este congreso. Yo les propongo algo. Lamentablemente Enrique García es el coordinador de NIAR y que fue invitado por FEDER, no ha podido acompañarnos por temas de salud. Está enfermo esta semana y esperamos que se recupere. Entonces lo que podemos hacer, si así lo quiere, es a los organizadores el contacto de él para que a todos aquellos que tengan interés en contactar a la red NIAR lo hagan a través del coordinador. Siempre es interesante. Y aparte puedes hablar con NIAR, pero es una red interesante, sin duda.
y con mucho gusto nos podremos reunir. Estamos aquí en este mismo espacio. Aquí afuera tenemos también un pequeño stand y podremos intercambiar, por supuesto, muy rápidamente en el transcurso de hoy, de mañana o de pasado. Sí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok. Muy buenos días, muchísimas gracias por pensar este espacio que nos nutre muchísimo desde el trabajo. Mi nombre es Darcy Virginia, yo estoy residiendo en la ciudad de Barranquilla. Nosotros tenemos un trabajo a través de la comunicación y de la formación en comunicación que nos parece un espacio ávido para la acción humanitaria porque abre espacios a través del poder. Mañana la oportunidad de compartir con ustedes como más a profundidad de nuestra experiencia, pero sentimos en este lugar la necesidad de compartir y conversar con todos, ese networking del que hablaban temprano, ¿no? Y yo, escuchando el panel, quiero hacer algunas reflexiones desde lo teórico hasta lo axiológico, hasta lo práctico, ¿no? Una, me parece muy interesante el concepto de seguir definiendo a la localización, pero me atrevería a pensar en un concepto que se aplica a la tecnología, la información y la comunicación, que se llama la glolocalización, que me permite llevar acciones locales a lo global y a lo global, desde lo global a lo local, para no desdibujarme del resto, pero sí afianzar lo que yo soy como parte de la identidad de cada contexto que ustedes están definiendo. Entonces creemos que aportarle ese concepto de glolocalización a la localización de la que estamos definiendo sería interesante para seguir pensando el concepto. Lo otro es que sentimos también muchísima necesidad de incorporar a la acción humanitaria el tema comunicacional, seguirle abriendo espacios a la visibilización de las cosas, porque se hacen muy buenas acciones, pero la gente no se entera de lo que sucede. Entonces sentimos que esta visión de la imagen positiva de la noticia, que es un poco lo que nosotros pregonamos, es seguir dando espacios a esto, pero sí me gustaría saber desde su mirada cómo lo ven, porque muchas veces estos organismos cooperantes o los organismos locales, internacionales, no están tan dados al tema de visibilizar, sino que prefieren como mantenerse en el anonimato por diferentes razones. Para nosotros no debería ser esa una realidad, sino por el contrario, debería hacerse visible para que sea motivo para otra gente salir adelante y también sea acciones que nos vinculen, nos hagan networking y nos permitan hacer espacios como estos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Darcy. La pregunta que tenemos desde el streaming. Sí, pero no la leo. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para iniciar con parte de la respuesta a los dos planteamientos. Empezaré por el tema del enfoque de género. El enfoque de género, digamos que es un mandato dentro de la respuesta humanitaria y sin embargo no corresponde únicamente a diferenciar los géneros y los impactos, sino que hay acciones que en toda acción humanitaria debe estar implícito el enfoque de género. En toda acción humanitaria es posible visibilizarlo si somos sensibles a él. No es cuestión teórica, es cuestión de reconocerlo en la propia persona, en los propios sujetos
hacemos la respuesta humanitaria. Entonces ahí hay que ganar un poco esa sensibilidad para poder reflejar cómo cualquier respuesta tiene un efecto o una acción directamente dirigida al enfoque de género. Y con respecto al punto que nos plantea la compañera de la comunicación y la visibilidad, supremamente importante. Yo creo que es una de las debilidades y gracias por traerlo, porque justamente para nosotros es una de las mayores debilidades. No logramos tener ese componente de comunicación y de visibilidad, no solamente para mostrar las acciones, sino también para ayudar a transmitir las necesidades de las personas, las comunidades que tienen, digamos, a través nuestra su voz, porque ellas no llegan a una instancia, pero nosotros sí llegamos y nos corresponde traer su voz y su manera de ver la situación o su manera de ver cuál puede ser la ayuda pertinente que ellos requieren, que ellos y ellas requieren. Adelante, José Luis. Bueno, yo creo que primero, no sé si cuando haya preguntas vamos respondiendo una por una, porque creo que ya hay varias preguntas que creo que se van sumando y no sé por dónde comenzar. Pero pues quiero comenzar primero por el aporte que tú hacías. ¿Me recuerdas tu nombre? Darcy. Me parece muy significativo el aporte. Hola. Que justamente la localización es un concepto tan complejo, surgió porque pues, tiene un concepto que tiene 6 años en el contexto humanitario y ha habido tantas confusiones y tantas formas de interpretarle que precisamente lo que se ha buscado es tratar de resignificarlo. Las personas que me conocen y que saben, pues en estos debates que hemos estado, saben que yo soy muy escéptico del concepto de la localización, porque es un concepto donde no hay muchas claridades y donde cada actor lo entiende de forma muy diferente. A mí me preguntaban, yo cómo defino el concepto de la localización. Yo digo que la localización es como un café recalentado, porque es como algo, es algo que envejeció, es un concepto que envejeció muy rápido y que envejeció mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo no estoy diciendo que la localización no sirva, sino que lo que tenemos que hacer es justamente resignificar el concepto. Tú has hecho una redefinición y lo has definido un poco como la combinación entre lo local y lo global, ¿cierto? Yo no sé si pueden volver a proyectar la imagen que yo había puesto, y es como una forma de mostrar cómo depende del lugar donde tú estés, pues tú entiendes algo diferente. Hay una misma realidad que cada quien, depende de donde la mire, la percibe de forma diferente. Cuando yo intento explicar un poco la discusión que hemos tenido sobre la localización, yo digo que el tema es una percepción y que la percepción cambia, depende de donde la mires. Muchos de nosotros trabajamos con temas de dinámicas, con temas también de construcción de paz, y seguramente hemos visto esta imagen que es, depende de donde tú la mires, tú ves un 9 o ves un 6, y las dos personas tienen la verdad. Sencillamente la percepción cambia, depende del punto donde tú la mires. ¿Qué pasa con la localización? La localización es un compromiso que hicieron los grandes actores humanitarios, los donantes, las grandes organizaciones humanitarias en la cumbre humanitaria de Turquía, diciendo: nos comprometemos a localizar la respuesta humanitaria. Y nosotros, que ya somos locales, ¿cómo entendemos eso? Decimos, pues que nosotros no nos podemos localizar más porque ya estamos locales. ¿Qué más nos vamos a localizar? Entonces lo que decimos nosotros como Cáritas Colombia particularmente, y las otras Cáritas con las que hemos discutido eso, es: tenemos que entender el concepto de la localización, sí, pero no tenemos que comprometernos con la localización. Es una oportunidad, porque el compromiso es de ellos, de los donantes, como el caso del gobierno alemán, que el gobierno alemán, este proyecto surge como un compromiso de la localización. Las otras grandes organizaciones que firman el Gran Pacto, que se comprometen a la localización, como las que integran el sistema de Naciones Unidas. Pero para nosotros la localización no es un compromiso, para nosotros es una oportunidad. Entonces nosotros, que estamos al otro lado de esa misma realidad, decimos, pues no entendemos la localización en ese concepto, sino más como liderazgo local. Es decir, lo que tenemos que exigir no es
que nos localicemos más. Lo que tenemos que exigir es que nos respeten el liderazgo local en la respuesta humanitaria. Esa es la reinterpretación que nosotros como Cáritas hemos hecho y que lo hemos discutido con otras organizaciones. José Luis mencionaba el conversatorio que tuvimos el año pasado con OCHA y con Cruz Roja, donde fue uno de los primeros momentos donde se empezó a debatir ese concepto de la localización en Colombia. Y nos dábamos cuenta que incluso hay organizaciones internacionales que todavía estaban debatiendo cómo entender la localización. Y por eso nosotros dijimos, tenemos que adaptar el lenguaje, tenemos que adaptar el concepto y mirar cómo nos aproximamos. Eso que tú acabas de plantear precisamente es una reinterpretación de cómo traerlo y cómo apropiarlo a nuestra vivencia como organizaciones y es de nuestro trabajo local contextualizado. Para nosotros lo definimos como liderazgo local, que es la oportunidad que tenemos para exigir que se nos garantice el liderazgo local en la respuesta humanitaria, ¿sí? Y ya más brevemente frente a la otra pregunta respecto al tema de construcción de paz. Para nosotros como iglesia, como Cáritas Colombia y particularmente desde el trabajo local de las diócesis, para nosotros la respuesta humanitaria no es algo separado de la construcción de la paz. Incluso nosotros desde nivel nacional tenemos 3 grandes líneas, una que tiene que ver con protección, donde se encuentra la respuesta humanitaria, y otras que tienen que ver con construcción de paz y con temas de desarrollo territorial. Nosotros no concebimos la respuesta humanitaria como una acción separada y desagregada de los procesos de construcción de paz y desarrollo, sino que la respuesta humanitaria debe conducir a instalar o a comenzar unos procesos de recuperación. Miren que la unidad de gestión de riesgo, que ojalá hubieran estado acá porque ellos son precisamente quienes son los principales responsables y respondientes en una emergencia, y más cuando son emergencias de gran magnitud, ellos precisamente no conciben la respuesta en emergencia solamente como la respuesta directa a una emergencia, sino también con otras dimensiones que tienen que ver con la mitigación, es decir, cuando se presenta una emergencia tenemos que buscar reducir el impacto o reducir la magnitud de la emergencia. Pero también no solamente es mitigar, es buscar prevenir, es decir, antes de que se presente el riesgo, miremos cómo reducir una posible afectación en el futuro, ¿cierto? Y eso tiene un componente de desarrollo y también un componente de paz, en el sentido que cuando nosotros contribuimos a prevenir riesgos de conflicto, contribuimos a prevenir riesgos de violencia, estamos combinando procesos de construcción de paz y contribuyendo también a la respuesta humanitaria. Voy a hacer 2 apuntes. Vamos a ver. Cuando uno ve la historia de cómo las ONGs internacionales llegaron a ser estas ONGs internacionales, todas empezaron desde un grupo de voluntarios, todas no. Por ejemplo, Cáritas fue una definición desde Roma, la definición de crearse Cáritas en el 40 y pico, ¿verdad? 46 creo, una cosa así. Pero por ejemplo, cuando uno ve Oxfam, que hoy es una organización importante, o Save the Children, Oxfam voy a decir. Oxfam surge porque en un momento dado hay un grupo de académicos en Oxford, se llama Oxfam porque la OX es de Oxford, porque había un bloqueo a la ciudad de Atenas por parte de la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial, y claro, eran intelectuales de Oxford, y entonces Atenas, la cumbre de la civilización, nuestra marina está bloqueando Atenas, la estaban bloqueando porque estaban los nazis, acababan de invadir Alemania. Entonces hay este grupo de intelectuales que hacen, recogen ayuda para llevar a Atenas y hacen una gestión de advocacy, lo que ya llamamos hoy advocacy, con su gobierno para que le dejaran pasar la ayuda a través del bloqueo de la Royal Navy, de la Marina Real. Pero fíjense que fue voluntarios y Oxfam durante 20 años estuvo trabajando como voluntarios. ¿Por qué digo esto? Cuando ustedes ven una ONG internacional que llega al país, están viendo la punta del iceberg de una cooperación. Debajo de ese iceberg hay un montón de organizaciones que no han conseguido tener ese volumen o no han querido tener ese volumen para salir fuera. Lo digo también como aprendizaje por lo que decía Claudia Lili. Esto hay que ir, hay que empezar a caminar, hay que caminarlo, hay que ser coherente, hay que saber que al principio las cosas no funcionan, hay que crear capacidades propias, hay que crear credibilidad. Por ejemplo, las organizaciones venezolanas que llegaron, y hay muchas aquí en el país, al principio del año 2017-2018, había un recelo de las ONGs humanitarias por la potencial politización
que podía haber en la acción humanitaria de las organizaciones venezolanas aquí. Y eso es algo con lo que van a tener que vivir, porque es una posibilidad. Y eso va en contra de uno de los principios humanitarios, que es el de la neutralidad. Entonces, eso solamente se desmonta con el tiempo, poco a poco, con coherencia, y se va ganando la credibilidad, un poco como lo que ha ganado Sajet o Claudia Lili. Bien, eso sobre el tema de lo que ven. Ahora, sobre el tema del rol de paz. Lo que estás mencionando es el nexus, el famoso triple nexus, ¿vale? Desde hace 15 años se hablaba mucho del vínculo entre lo humanitario y el desarrollo, cómo hacerlo. Bien, como no funcionaba muy bien, nos sacamos una nueva palabra, un nuevo término, pero que recoge algo tan sencillo de cómo ayudo a salir cuanto antes a la población a una situación de desarrollo, o cómo prevengo que venga una nueva ola, también le llamamos resiliencia. Si viene una nueva ola, ¿cómo lo prevengo, ¿no? Y en el tema del nexus, tiene que estar conectado, lo humanitario está conectado con el desarrollo, está conectado con la paz, pero lo humanitario no es paz y no es desarrollo. Porque el desarrollo tiene unas lógicas, la paz tiene unas lógicas y lo humanitario tiene unas lógicas. Lo humanitario es atender hoy a las necesidades, lo principal estoy hablando. Lo humanitario es atender hoy a las necesidades actuales. La paz es, voy a sacrificar las necesidades actuales por un fin último, que es la paz. Y, por ejemplo, ¿qué se sacrifica? Por ejemplo, que aquellos que han estado en armas pues no cumplan pena. Eso es un sacrificio, son transacciones que hacemos para la paz, porque el fin último es que la gente deje de estar, por ejemplo, en Colombia, en conflicto armado. Y el desarrollo es otra cosa, el desarrollo no piensa en el hoy, el desarrollo piensa sobre todo en el mañana, en crear capacidades para no ser necesarios. Entonces, lo humanitario es el pez, el desarrollo es la caña. Pero tú no puedes darle una caña a alguien que se está muriendo hoy y que tiene que aprender a pescar y que va a tardar 15 días en pescar porque se muere. Ese es un momento de lo humanitario. Entonces, ¿cómo llegar a ese vínculo entre los tres? Pues hay que contribuir. Desde lo humanitario tenemos una cosa, un ámbito, aparte de que obliga además a pensar en el más allá, en ir varios años adelante para enlazar con desarrollo. Tenemos un tema que es, lo mínimo es acción sin daño. Lo que vayas a hacer no es peor de lo que te estás encontrando. Esa acción sin daño la puedes llevar bastante más allá para tratar, y cómo además fortalezco a la comunidad, por mi modo de trabajar y cómo involucro a la comunidad, genero buenas relaciones, estas buenas relaciones espero a que se creen consensos que evitan conflictividad en la comunidad, a la vez voy a esperar que los actores armados vean que la comunidad, lo que yo hago y la comunidad no afecta a sus intereses y me dejan trabajar, esperando al momento en que pueda llegar otro momento que es el de la paz. Y entonces irán a negociar a otro país, como fue en el caso con La Habana. Entonces, eso es contribuir a, pero no es confundirse con. Y tenemos que tener claro, tanto con desarrollo como con la paz, dónde contribuimos, dónde llegan límites que es mejor no seguir porque perdemos nuestra esencia. Por ejemplo, con el tema de comunicaciones que mencionabas tú. Nosotros desde el foro estamos empezando a hacer campañas para visibilizar lo humanitario en Colombia. ¿Por qué? Porque después de 25 años de acción en el país, la gente en las grandes ciudades, no digo aquí en Cúcuta, pero digo en Bogotá o en Medellín, no saben qué es lo que hacen los humanitarios. Entonces decimos, vamos a tratar un poco de comunicarlo más. Pero claro, de la comunicación a la denuncia pública hay un pasito. Y si te metes en denuncia pública, te estás metiendo ya en otra lógica que no es la humanitaria. La humanitaria hace denuncias públicas muy poquitas veces y solo en situaciones muy extremas, porque nosotros no queremos tanto denunciar, lo que queremos es llegar a la gente para proveer la asistencia en un momento en que la gente tiene necesidad vital para esa asistencia. Entonces, esos límites, pues cada uno de ustedes tendrá que ver hasta dónde va y dónde se sitúan. Y eso no hay una regla, es tener claras las cosas y tratar de hacerlo lo mejor posible y entenderse con los otros. Tenemos otra pregunta del streaming. Esta es una pregunta que viene de Aso Benkin. ¿Cómo podríamos buscar la forma de equilibrar la respuesta humanitaria
en las instituciones de ayuda internacional, que está tan arraigado en el concepto de priorización, lo cual deja de lado a las ONG de base, que no trabajan en las áreas altamente pobladas, pero que de igual forma, y trabajando sin recursos, trabajan para dar respuesta a la vulnerabilidad de sus comunidades. Saludos desde Quindío, del corazón de Colombia, el Viaje Cafetero. Bueno, no, la pregunta obviamente tiende siempre a hacerse en estas comunidades, obviamente que no llega las acciones, y obviamente las ONG internacionales tienen ya priorizado, ¿cierto? Con el HNO, ¿cierto? El equipo humanitario país, bueno, se reúne, hacen reuniones, ¿cierto? Y definen unas zonas priorizadas en el país donde se invierten los recursos, por ejemplo, en este caso de Naciones Unidas, con el fondo CERF o el fondo Canasta, como ya Claudia Lilia ha comentado, que ella ha sido también partícipe de ese tipo de acciones. Mira, nosotros como fundación hemos tratado de visibilizar lo que hacemos con la intención de poder reconocernos. Y creo que eso es un punto importante, reconocer y generar confianza ante las ONG internacionales. Es un poco complicado, un poco difícil, creo que eso es un proceso que hay que llevarlo a cabo, tener un poco de paciencia y resistencia también, ¿cierto? Porque es un poquito tedioso. Fíjate que desde hace 10 años nosotros hemos tratado de hacer ese tipo de convenios. Es más, participamos en la convocatoria que Claudia Lili mencionaba en el año 2014 y no logramos obtener los recursos porque era una experiencia nueva, eran unos formatos especiales a nivel virtual, era en inglés también en algunas ocasiones. Y eso, pues, como con fundación nueva, nos limitaba un poco y tampoco teníamos personas capacitadas para poder montar propuestas y lograr captar los recursos internacionales, ¿cierto? Entonces, hemos venido evolucionando constantemente. Ahora, en este momento, lo que hemos tratado de incentivar es que a raíz de estos cambios, con el Gran Pacto, por ejemplo, ya no se da el tema de contratos o de subcontratos con asociaciones o con fundaciones como nosotros, sino por medio de convenios o acuerdos entre partes responsables. Pero entonces ahí viene un problema también, es cómo puedes tú sostenerte en el tiempo si lo que mencionaba Claudia Lili es que ya no te dejan poner ese de administración o ese overhead que comúnmente se ponía antes. ¿Sí? Nosotros como fundación hemos tenido peleas un poco, dificultades un poco para poder lograr y mantener ese tipo de porcentajes o de administración que son necesarias para sostener a la entidad. Ese es un tema que hay que mirarlo, creo que tenemos que mirar y discutir un poco, porque dando un poco la administración, la sostenibilidad de la fundación en las acciones que hacemos en el territorio. Entonces creo que es un proceso duro, es un proceso que se puede dar, son discusiones que se pueden también dar, pero sí es posible lograrlo. Fíjate que nosotros en 10 años ya estamos en Chocó, en Nariño, en Córdoba, en Bolívar, Sucre, en La Mojana. Entonces es una opción. Sí, efectivamente. Se trata como de repensarnos las propuestas que hacemos y yo voy a tomar las palabras de Claudia. Como actores locales también estamos llamados a superarnos para poder cumplir con esos estándares. Sí está bien que le pidamos al sistema un poco ablandar, pero el sistema es como es por esas experiencias que ya tienen. Entonces, como organizaciones locales estamos llamados a precisamente ir escalando para poder ir incorporándonos en ese sistema. Tengo por acá también otra pregunta. Aló. Buenos días para todas y todas. Josué Ferrer, de la Asociación ASODH de Nariño. Quisiera felicitar a la doctora Claudia y a Sobenquí
por hablar de pues son muchas las necesidades que se viven en el territorio, y por lo menos entiendo muy bien el contexto que nos alega la doctora Claudia, porque las necesidades en los territorios son muy distintas y a veces nos toca salir de ese patrón. En el 2010, apogeo, Nariño vivió lo que fue el efecto embudo. Migrantes que ingresaron por Cúcuta, por Arauca, todos fueron a terminar al departamento nariñense con la esperanza de Ecuador, a Perú, y pues una organización internacional quería crear una acción humanitaria para niños, niñas y adolescentes, pero con una cartilla de unas acciones humanitarias que se habían empleado por allá por República Dominicana con un desastre natural. Obviamente después de la socialización nos miramos las caras y dijimos, pues esa no es la mejor manera, porque son contextos totalmente diferentes. Pero ahí estuvimos como organización de base comunitaria. ¿Y qué pasó? Esa organización internacional tenía un operador en el territorio, pero en ese momento el operador no dio una respuesta efectiva. Entonces, ahí es donde nosotros, las ONG de base comunitaria, decimos, aquí estoy. O sea, si ya me reuniste, estás tomando en cuenta mis necesidades, pues, ¿por qué no darme una oportunidad? ¿Por qué no darme ese reconocimiento? Si al fin y al cabo, pues te estoy dando una idea que te va a funcionar para que tú puedas emplear una acción humanitaria a necesidades reales que se están planteando en el momento. Entonces, mi pregunta sería, teniendo en cuenta las necesidades locales, desde la Fundación ALU, ¿qué otras necesidades han ameritado que ustedes salgan de ese patrón? Bueno, difícil la pregunta porque pues siempre hay desafíos, ¿no? Y poderlos plantear no siempre es fácil. Pero te pongo un ejemplo. En el 2014 y 2015 nosotros implementamos acciones en el río Baudó del Chocó. Y en ese momento las comunidades que estaban en crisis por desplazamientos masivos recurrentes eran comunidades indígenas en Vera Dovida, que tenían unas formas de concebir la vida, las prácticas de higiene y de agua y saneamiento, pues distintas a las formas tradicionales y convencionales. El proyecto se planteó responder con la implementación de soluciones de agua y saneamiento, y las comunidades nos dijeron, nosotros no vamos a aceptar que nos instalen un baño, nosotros no queremos un baño, si ustedes van a instalar un baño será pues para ustedes cuando vengan. El proyecto estuvo a punto de cerrarse porque el donante nos decía no, pero se planteó una solución y debemos implementar soluciones de saneamiento. Entonces tuvimos que hacer una mesa para que los líderes indígenas vinieran y se sentaran en una mesa de diálogo con el donante, y el donante permitió que se transformara la alternativa que estaba originalmente planteada en el proyecto, porque no era pertinente a la cosmovisión étnica y cultural. Y esto lo que nos plantea es que, digamos, es un mensaje muy claro y muy concreto de las comunidades que están en ese momento en la crisis y que plantean qué significa salvar una vida en un contexto de diversidad étnico, porque es que es salvar la vida con todo y su cultura, con todo y su ancestralidad, sus formas. Entonces no puede ser una ayuda convencional. Eso por poner un ejemplo. Y son varios, digamos, los desafíos que nosotros tenemos cotidianamente para poder discutir los estándares que marcan la ayuda convencional, la humanitaria convencional. Yo quiero ahí pues plantear, José Luis, que claro, yo pongo el ejemplo de los estándares esfera, pero es un ejemplo de patrones. Nos vemos en la necesidad de tener, por ejemplo, un mecanismo de la facturación electrónica. La facturación electrónica en territorios donde no hay conectividad de internet, no hay energía, no hay acceso a la educación. La población no sabe ni siquiera que existe una cosa que se llama el RUT.
Y nosotros desde la acción humanitaria queremos dinamizar también la economía local en una forma de ejercer la acción sin daño, pero el Estado no facilita mecanismos que permitan que la ayuda humanitaria se haga acorde a esas debilidades, digamos, institucionales de la parte tributaria. Entonces, ¿qué nos toca? Para poder legalizar adecuadamente los fondos, nos toca acudir a las grandes superficies, ¿cierto? Cuando podríamos comprarle las arepas y la guapanela del refrigerio a una persona de la comunidad, pero no podemos hacerlo porque la norma tributaria nos dice tiene que tener la facturación electrónica o tiene que tener las cotizaciones comparativas con el RUD y etcétera. Entonces son cosas que no están resueltas, quiero decirte, están planteadas, ahí las traigo porque no están resueltas, ¿sí? Y diariamente nos debatimos ahí, o sea, ¿apoyamos o no apoyamos la economía local? ¿Hacemos o no hacemos acción sin daño? Porque eso también es parte de la acción sin daño. ¿Y a quién le correspondería dar el debate? Pues si nos unimos todas las ONG, seguramente podremos dar algún debate a la DIAN. Pero pues a la DIAN le habla ¿quién? El gobierno. ¿Y al gobierno quién le habla? Los donantes, no nosotros. Sí, entonces creo que hay un mensaje, por ejemplo, de cosas que no están resueltas, pero pues yo digo esos dos ejemplos como para no extenderme más. No sé si alguien quiere complementar. A ver, Esfera. Esfera hace muchos años ya, saben que Esfera surgió de un desastre, del desastre de Ruanda, año 94, quiero recordar. Y surgió de un desastre y del desastre de centenares literalmente de ONGs trabajando de manera distinta y algunas ONGs internacionales, porque siempre demonizamos lo internacional, pero lo internacionales se sentaron y dijeron, oigan, tenemos que ponernos de acuerdo en la próxima vez cómo lo vamos a hacer, va a ser más posible y vamos a hacerlo mejor. Esfera ha tenido ya, creo que van por la cuarta edición, pero ya desde la segunda básicamente te decía Esfera, ojo, estos son estándares, pero los estándares hay que adecuarlos al contexto. Esfera no está escrito en piedra, el contexto es el que te debe de ordenar, porque evidentemente no es lo mismo dar en una zona desértica una cantidad de litros de agua que darlas en el Chocó, donde culturalmente hay más agua y tú necesitas más agua y estás acostumbrado a más agua. Y esos estándares hay que adaptarlos. El tema de las barreras administrativas que tú mencionas, pues es que son también del contexto, pero ya no de las comunidades, es del contexto legal en el que tenemos que operar. Porque si no operas en el contexto legal o no convences a la DIAN de que tú deberías de actuar de otra manera, pues si no los convences, pues el contexto te está imponiendo que obliga que el contexto quiere decir tu donante, quiere decir tu contador. Usted me tiene que presentar una factura electrónica o si no, no le acepto este gasto. Es parte y son los debates, pero ahí, en lo que tú dices, la unión hace la fuerza y la unión te da más capacidad para negociar. Y ahí tenemos, por ejemplo, temas para hablar temas administrativos en Colombia, porque sí es cierto que en Colombia hay barreras administrativas a la hora de algunas visas, a la hora de temas tributarios, a la hora de normativas de carácter de salud que imponen a las organizaciones humanitarias prácticamente ser una organización lucrativa en Colombia, a la hora de que te prohíben o no te faciliten hacer algunas cosas, hay limitaciones al transporte humanitario, hay limitaciones en el volumen de dinero que dar a un migrante, independientemente de las necesidades que tenga. Estamos limitados porque hay unas directrices emanadas del gobierno, es decir, barreras hay. ¿Podemos negociarlas? Sí, pero si vamos colectivamente las vamos a negociar mejor y vamos a tener más posibilidades de éxito. No sé si tengamos alguna otra pregunta en la sala o a través del streaming. ¿No tenemos? Bueno, creo que con este primer debate dejamos la mesa servida para seguir profundizando en la localización. Claudia mencionó ahorita un tema de la acción humanitaria convencional y precisamente este congreso viene a romper esos estándares con acciones innovadoras
en los territorios que muchos de nuestros especialistas y ponentes brindarán a lo largo de estos 3 días. No siendo así, entonces damos las gracias a estos expertos y especialistas en la materia. Gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros y entonces continuamos con nuestra programación. Muchas gracias.